Buenos días, compañeros y compañeras. Bienvenidos nuevamente a otro jueves de charlas de Elenio. Esta vez estamos con nuestro querido Daniel Soto, que nos va a hablar sobre la importancia del saludo, la importancia de parte de la importancia de la comunicación y algo que nos representa harto como empresa, que somos muy buenos para comunicarnos, saludarnos y ver cómo estamos unos con otros. Así que muchas gracias, Daniel, por esta instancia, y esperamos poder aprender un poco más el día de hoy sobre la importancia de lo que ya hacemos acá en Lenio, que es nuestro más fuerte emblema, que es la comunicación. Así que dale, Daniel, todo tuyo. Vale, gracias, Cristian. Bueno, hola, hola. Y antes que nada me voy a presentar para los que no me conocen. Soy Daniel Soto. Tengo como 4 años trabajando en Lenio, como desarrollador React principalmente y para el cliente ICE. Bueno, quiero comenzar deseándole a todos unos muy buenos días. Cabe destacar el título de la charla básicamente. Y voy a empezar hablando un poco sobre los orígenes, o bueno, el origen de la idea de esta charla. Básicamente se remonta a los tiempos de antaño, cuando Juan Cruz vino a Santiago y fuimos a un restobar que tiene consola de videojuegos, entre otras cosas. Estuvimos como más de una hora esperando fuera para poder entrar porque no teníamos reserva. Y bueno, finalmente, entre la comida y unas cuantas victorias de Christian en Dragon Ball y unas cuantas conversaciones, surgió la pregunta de por qué tenemos un canal de Slack general donde realmente lo que hacemos es dar los buenos días. En base a esto, pues surgió la idea de dar una charla, que bueno, por eso estoy explicando aquí la idea, o sea, el origen. Y bueno, antes de adentrarme un poco en el tema, quiero compartir con ustedes una breve encuesta, 3 simples preguntas, y lo voy a pasar por acá por el chat de Zoom. Entonces, voy a continuar primero con el tema de las respuestas, ¿sí? De la encuesta. La primera pregunta, ¿sueles dar los buenos días? Sé que esto es algo un poco como ambiguo, ¿no? O sea, porque hasta cierto punto me puedo referir a varias cosas. Y falta un poco de contexto. Por eso puse arriba también que esto es enfocado a mensajes, principalmente también en Slack, en nuestro caso, en el día a día. Obviamente no es lo mismo dar los buenos días montándose en un ascensor mientras que hay personas, a dar los buenos días en un mensaje de Slack. Entonces, bueno, por este lado, la gran mayoría, el 42% respondió que siempre dan los buenos días. Un 34% puso que casi siempre, 34%, un 18% está como en el punto medio, y bueno, ya tenemos un 2,6% entre que nunca o casi nunca. Por ese lado. Ahora, según el criterio de cada quien, en las otras 2 preguntas que decimos, hay que dar los buenos días, volvemos a caer en que esto es un poco ambiguo porque depende también del contexto, ¿no? Pero el 86% respondió que sí y el 13% respondió que no. Ahora, está mal no dar los buenos días. Por ese lado, el 68% respondió que no y el 31% respondió que sí. Entonces, bueno, aquí vamos un poco al tema de lo que quería caer. Realmente la cosa está en la última pregunta, ¿sí? Y bueno, ya a medida que avancemos un poco con la charla, quizá cada quien pueda tomar en cuenta ciertas cosas. Así que no quiero todavía dar un feedback de mi parte sobre los resultados de la encuesta. Así que lo voy a dar al final, cuando termine de hablar de todo lo que voy a hablar en la charla, ¿vale? Pero quería igual darles los resultados. Entonces, bueno, seguimos. Voy a hablar un poco sobre los orígenes como tal de los buenos días, antes de avanzar con otras cosas. Entonces, bueno,
estamos claros que los buenos días son principalmente una expresión cordial y formal de saludo. Pero, ¿de dónde se origina esto? Y otra cosa es, ¿por qué son en plural? ¿Cuál puede ser el motivo si además en la mayoría de las lenguas se usa de forma singular? Bueno, existen tres teorías o hipótesis de por qué en castellano nos saludamos en plural. La primera es la más respaldada y bueno, apunta a que en sus orígenes el saludo original fuera una frase más larga. En concreto lo que ven aquí en pantalla. Buenos días, os de Dios, o nos de Dios, o te de Dios, o le de Dios, o te deseo, o sea, dependiendo también de la formalidad, ¿no? Que luego se redujo. Es la teoría de los académicos de la Real Academia de la Lengua y bueno, con la expresión se hacía referencia a los días sucesivos, no solo al presente. Ahora, hay una segunda teoría que apunta a que los saludos en castellano se construyen por analogía con las horas canónicas, que era la forma de división del tiempo en la Edad Media, y que seguía el ritmo de los rezos de los monasterios, que si vienen a ver eran en plural. Maitines, laudes, vísperas, era todo en plural. Y bueno, esta forma se habría mantenido en el tiempo hasta la actualidad. La tercera teoría dice que los saludos en castellano se usan de forma de plural expresivo, que no denota cantidad, sino intensidad. Y bueno, de esto hay varios ejemplos. Gracias, condolencias, saludos o felicidades. Todo en plural. O sea, ustedes normalmente no van a decir muchas gracias. Uno dice muchas gracias. Entonces vuelve a lo mismo. No obstante, igual, o sea, la Real Academia también apoya correctamente que el uso del buen día, buena tarde o buena noche, pues está bien. Y mucha gente lo usa así. En general, las dos formas están bien. Es algo que se ha venido, como decimos, transformando con el pasar del tiempo. Entonces, bueno, eso fue todo. ¿Tiene algunas preguntas? Mentira. La charla no ha terminado, por si acaso. Sé que todavía van a pensar que era solo los buenos días, pero no. Ahora, ¿por qué significa tanto? Básicamente, o sea, dar los buenos días no debería ser difícil. Sin embargo, o sea, es como que a muchos les cuesta, principalmente en el ámbito laboral, en el día a día. Pero ¿por qué no decimos esas dos palabras? O sea, porque son dos palabras simplemente, no toma ni 2 segundos realmente dar los buenos días. De repente se puede pensar que, no sé, mandar un mensaje bonito para dar los buenos días no tiene sentido, pero puede significar más de lo que pensamos. Incluso podríamos decir que se está volviendo cada vez como una tendencia no dar los buenos días. No sé si hasta cierto punto podemos decir que es un poco alarmante, sobre todo con todo este tema de la pandemia y bueno, también algo que puede afectar quizá la crianza de los niños que han venido naciendo en épocas de pandemia también, ¿no? Y que es algo que quizá no se ha considerado hasta cierto punto porque no hemos visto si realmente hay un impacto. Pero bueno, realmente no hay una forma simple de transmitir la importancia de los buenos días, pero sí se puede decir que estamos perdiendo, o algunas personas están perdiendo cada vez más valores, cada vez son más reacios a saludarse. Eh, por eso a veces las cosas pequeñas como un simple buenos días marcan la diferencia y mantienen los estándares también de civilidad básica que o sea, todos tenemos derecho. Como por favor, gracias. Y bueno, estas dos palabras contribuyen mucho a mejorar la comunicación y en el ambiente, o sea, el ambiente en general. Entonces, como vemos aquí, ¿por qué puede significar tanto? Pues realmente
somos personas reales, con un simple gesto podemos mostrar algo de humanidad y hacer que otras personas se sientan mejor o alegrarle el día al compartir este mensaje amistoso de intercambio de palabras de tan solo 2 segundos, como yo venía diciendo. Entonces, aquí vengo con esta frase que ven aquí en pantalla. Cada persona está luchando una batalla de la que tú no sabes nada. Sé amable, no juzgues ni prejuzgues. Básicamente tenemos que tomar en consideración eso. O sea, tenemos que considerar que no nos conocemos. O sea, realmente no sabemos qué pasa por la mente de otra persona. A veces no les pasa que de repente se cansan de decir los buenos días porque, no sé, entran a un ascensor, por ejemplo, pasa mucho, de repente dan los buenos días y no responden de vuelta. Realmente creo que a todos nos ha pasado, quizá incluso al entrar a un edificio, tratar de saludar a alguien que va pasando por un lado o al conserje. Muchas veces pasa que a veces no responden. Y es muy triste, o sea, porque realmente estas dos palabras tienen el poder de iluminar el rostro de quien las recibe. Y también están quienes nos inmutan, que son esas personas. Entonces, realmente, a mi punto de vista, estos son los que más deberían de impulsar a que lo hagamos, a que demos los buenos días. Mientras que hay muchas personas que quizá más bien dicen como que ¿para qué voy a dar los buenos días si no me responden? Creo que eso todo el mundo lo piensa, les ha pasado por la mente y bueno, cada quien actúa de una forma distinta, al fin y al cabo. Pero hay que destacar que saludar no es como, no sé, un acto de coquetería barata o lo que sea. O sea, es básicamente algo que transmite muchas cosas según cómo lo digan. Bueno, aquí viene el otro slide. Entonces, vemos que hay una frase, no sé si la han escuchado: caras vemos, corazones no sabemos. Y básicamente significa que no podemos confiar en las apariencias de las personas porque no nos dicen nada sobre lo que son ni lo que piensan. Así que obviamente influyen muchas cosas en este caso, el lenguaje corporal, el comportamiento, las expresiones, las gesticulaciones. Y bueno, se puede decir que los buenos días básicamente es una ruptura de hielo, ¿ok? Es un hábito de buenas costumbres, es cortesía, es llenarse de optimismo, el simple hecho de decirlo, de levantarse con un buenos días. O sea, ya eso es llenarse de optimismo. Es hasta cierto punto desbordar positivismo contagioso, porque literalmente es así. O sea, cuando uno transmite ciertas cosas, uno transmite emociones, uno se ríe, uno llora. O sea, les pasa, no sé, van a un velorio y ven gente llorando, así no conocieran bien a la persona. O sea, es como que sienten unas emociones, una cosa que es lo que les transmite el ambiente, el entorno. Y lo mismo pasa con el buenos días. O sea, quizás no lo llevamos a ese punto, porque obviamente es algo muy distinto, contexto aquí, pero puede ser así. O sea, puede iluminar, puede transferir bendiciones, como ven acá. Es una sencilla sonrisa y eso puede marcar el empezar de un nuevo día, de manera optimista. O sea, es como pensar que el día que empieza va a ser mejor que el anterior, básicamente. Y aquí caemos en el tema de las emociones y la importancia de las cosas que decimos, las que transmitimos, lo cual es crucial para lo que nos rodea, o sea, para construir lo que nos rodea. Y bueno, así debemos ser conscientes de que cuando hablamos o nos comunicamos, transformamos nuestro entorno y el entorno nos transforma a nosotros. Por eso lo que decimos puede ser un contagio de emociones positivas o negativas, según cómo las transmitimos o cómo las recibimos. Bueno, aquí hay una frase que me pareció bastante interesante. A las palabras
no se las lleva ningún viento. Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, bendice, maldice o bendice. Entonces, eh, hay que tomar en cuenta, o sea, la percepción de cada quien, cómo se sienten, cómo empatiza cada quien con otras personas. Y aquí también juega un papel muy crucial el tono de voz, porque eso también lleva una carga emocional que puede ser bastante fuerte. Y bueno, esto se presta también para malas interpretaciones, especialmente o sea, por mensajes, ¿sí? A veces, no sé, les pasa que tienen una conversación quizá por WhatsApp o lo que sea a nivel personal, no tanto a nivel laboral, pero igual también pasa a nivel laboral. Puede llegar a pasar que algunas personas de repente malinterpreten lo que ustedes están diciendo porque simplemente cada quien es distinto. O sea, hay personas que son más directas, mientras que hay otras personas que son más expresivas. No todo el mundo transmite lo mismo o tiene la paciencia de escribir un mensaje muy expresivo, muy largo. Hay veces que simplemente escriben a lo que quieren escribir ya. Eso no significa que, que la persona lo vaya a recibir de la forma como la otra lo quiso transmitir. Entonces, bueno, a veces las personas no consiguen eh, las palabras correctas para expresarse. Y eso no implica que fuera malintencionado lo que se quiso decir. Por ejemplo, voy a dar aquí un ejemplo. Ahorita hace poco pasó aquí en Chile el Cyber Monday y o sea, incluso las comunidades envían como mensajes de que estén atentos, porque van a llegar muchos delivery, los conserjes van a recibir muchos paquetes y hay muchas personas que a veces no prestan tanta importancia a eso y se tardan mucho en buscar los paquetes. Entonces, obviamente, no todo el mundo está preparado para eso. Además que el trabajo de los conserjes también es, tienen que hacer otras cosas, no solo recibir y informar sobre paquetes y estar atento a los paquetes, dependiendo también de la situación, ¿no? Entonces, bueno, puede pasar que de repente llegue un paquete y ustedes tocan el citófono porque no les avisaron que había llegado el paquete. Entonces, en este caso, fíjense la importancia de lo que uno dice. Realmente no es lo mismo decirle al conserje, no vi que llamaras, a decirle, no escuché que llamaras. Porque obviamente no vi puede sonar como haber dicho afirmativamente que no llamara. O sea, de por sí uno no ve que se llame, uno lo escucha. Entonces, eso se puede malinterpretar y tomarse mal aunque no haya sido la intención. Mientras no escuché, deja más clara la información transmitida. Entonces, siendo explícito, el hecho de que no se escuchó. Por ende, no se está insinuando que no hacen su trabajo o lo que sea que haya entendido la otra persona, porque también lo puede interpretar de otra manera distinta. Y bueno, también están quienes escuchan lo que quieren. Pueden haberse expresado bien y la otra persona simplemente por algún motivo que comprendamos o no, pues pudo haber entendido cualquier otra cosa. Simple hecho de que no se entienden las palabras, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí vamos un poco con el tema de las neuronas de espejo, que me gustaría mencionar esto porque básicamente lo que dice aquí son células nerviosas de nuestro cerebro que emiten acciones que inconscientemente llaman nuestra atención. Y esto básicamente nos conecta con las personas en nuestro entorno y viceversa. Hay que resaltar que no funcionan igual en todas las personas, por lo que influyen mucho en las habilidades sociales. Y bueno, como pueden ver acá, pues ayudan a intuir muchas cosas, principalmente, en resumen, nos hacen empatizar, ¿sí? Por ahí hubo una charla de Inés Domínguez que habla un poco sobre la antropología. Si no la vieron, también está bastante interesante.
porque va un poco con el tema de eso, de la compresión de la comunicación humana y entre otras cosas. Entonces, bueno, se los recomiendo. Bueno, hablando un poco ahora sobre la comunicación asíncrona, que realmente viene siendo lo que hacemos en el día a día. Es cualquier tipo de comunicación que no exija una respuesta inmediata. Eh, lo vemos en WhatsApp, lo vemos en Telegram, no sé, por correo, en publicaciones incluso de Twitter, Facebook, Instagram, eh, cualquier cosa, cualquier plataforma que permita redactar o recibir un mensaje, fotos, incluso videos, pueden ser considerados mensajes porque igual se pueden dejar comentarios. Y bueno, lo vemos en Slack, obviamente. Esto ha mejorado, o sea, especialmente luego de la pandemia, vemos incluso que hay muchas plataformas que han incorporado las notas de voz. Lo vemos en Slack, que también ha incorporado esto. Lo vemos en el Huddle de Slack, por ejemplo, que es muy similar a los canales de voz en Discord, por ejemplo, los que conocen Discord. Y viene siendo una forma más rápida de podernos comunicar. Obviamente, el Huddle ya viene siendo comunicación síncrona, por decir, porque obviamente están hablando ya directamente con la persona en tiempo real. Pero bueno, vamos a entrar un poco en el tema. Entonces, a nivel principalmente laboral, vemos ciertas situaciones de utilidad, ¿ok? Y básicamente, aquí tenemos que tomar en cuenta todas estas situaciones donde vemos que informamos, por ejemplo, de un avance, ¿ok? Solicitamos revisión, preguntamos algo sin urgencia. Todos estos puntos que ustedes ven aquí son principalmente útiles para la comunicación asíncrona, ¿ok? Y del lado derecho vemos una gráfica que principalmente es sobre el tema de una encuesta que se hizo sobre una fuente que encontré investigando y decía básicamente si a la persona le gustaría que su empresa sea primero asíncrona, es decir, que tenga prioridad en que los mensajes se envíen y se reciban de esta manera. Como pueden ver, el 52% respondió que sí. Y bueno, aquí caemos en el tema de lo que vemos en el día a día. O sea, ustedes cuando empiezan el día con el buenos días en Slack, luego de repente van y escriben en un canal de grupo sobre su equipo de trabajo, informan sobre lo que están haciendo, o sea, cualquier cosa. Después de repente tienen un mensaje de una persona. Aquí es donde hay que tomar en cuenta también el tema de la zona horaria. Puede ser una ventaja si lo vemos desde ese punto de vista, porque si trabajan con personas que están del otro lado del mundo prácticamente, aquí van a ver esto, o sea, es como que les escribieron en la madrugada y ustedes vienen viendo el mensaje en la mañana. Y dependiendo de la zona horaria, incluso puede pasar que si ustedes responden lo suficientemente temprano, pues la otra persona quizá todavía les pueda responder de vuelta. Mientras que si de repente se tarda mucho, pues ya obviamente no, eso no va a pasar. Tienen que esperar otro día completo a que esa persona les responda. Aquí estamos viendo completamente la comunicación asíncrona. Y obviamente tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, aquí vamos a ver un poco el tema de las ventajas, ¿ok? Que básicamente es ideal para equipos dispersos, lo vemos con lo que acabo de comentar, personas que trabajan de forma remota, con personas de otras partes del mundo, obviamente es una ventaja. Esto disminuye también las interrupciones, el hecho de estar todo el tiempo que tener, por ejemplo, entrar en una reunión o lo que sea, obviamente las reuniones son discusiones síncronas, son en tiempo real, entonces no entran en esto. Y bueno, obviamente esto ayuda a evitar las interrupciones. Permiten, por ejemplo, el trabajo profundo, que en este caso el trabajo profundo
viene siendo dedicar el tiempo a tareas útiles, ¿sí? Básicamente es que una persona esté enfocada y pueda llevar a cabo una tarea. Esto impulsa eso, la comunicación asíncrona. Es ideal para colaborar por lo mismo. Cada quien está haciendo sus cosas y pues tienen conversaciones que no necesariamente tienen que ser inmediatas, tienen que esperar una respuesta ya, sino que simplemente cada quien va haciendo lo suyo y pues a medida que van viendo los mensajes van respondiendo. Esto limita las reuniones improductivas que a veces puede pasar también, que tienen una reunión para resolver algo y se termina volviendo una reunión de 1 hora cuando lo que querían discutir era algo súper breve, era de 10 minutos, como mucho. A veces se puede resolver con algunos mensajes o compartir un poco más de información al respecto. Por ejemplo, si están tratando de resolver un problema, un defect a nivel de código, de desarrollo, realmente a veces pueden pasar un buen rato en una llamada tratando de resolverlo, cuando con una comunicación asíncrona de, mira, ¿cuál es el error? Se lo envías a la otra persona lo investiga en su tiempo, te responde, si tú no lo has resuelto, pues quizá ya te lo resolvió. Mientras que tú incluso pudiste haber seguido con otra cosa en lugar de tratar de resolverlo, porque estabas esperando una respuesta de esa otra persona. Aquí hablamos un poco también de trabajo en paralelo, que algunas personas también lo hacen. Entonces, bueno, eso también se favorece. Favorece las respuestas bien elaboradas, porque si se ponen a ver, a veces, como venía diciendo, las personas no siempre saben lo que quieren decir, cómo se quieren expresar. Hay personas que se les da mejor expresarse por escrito, con palabras escritas, habiendo pensado y meditado muy bien lo que quieren decir. Incluso esto puede pasarles en el día a día, o sea, de repente ustedes, no sé, tienen alguna discusión con alguien, qué sé yo, y de repente tratando de hablar con esa persona termina volviéndose peor, porque no encuentran las palabras. Y es como que la discusión se malinterpreta por todos lados y termina siendo peor la cuestión. Mientras que de repente, con la mente clara de lo que ustedes quieren expresar, ustedes pueden escribirlo todo y esa persona lo lee y es completamente distinto a que si lo hubieran hablado en tiempo real. Ahí vamos también al mismo tema. Favorece la respuesta bien elaborada, en pocas palabras. Permite registrarlo todo. Aquí caemos un poco en el ejemplo de Jira, por ejemplo, para la redundancia. Ustedes en el día a día, si están trabajando con esta plataforma, una plataforma similar, van a ver que tienen un ticket y de repente quieren comunicar algo. Si lo hacen por Slack, se pierde. Incluso por Slack, por Teams, lo que sea que estén utilizando como plataforma de mensajería directa, pues en este caso en Jira queda registrado para cualquier persona que quiera luego ver qué pasó con ese ticket en particular. Es una comunicación síncrona que muchas veces pasan días y días y van a ver que ahí está la comunicación. A veces quizás simplemente alguien no vio el mensaje, que también suele pasar, y esa es una desventaja. Y bueno, pueden pasar días y la persona nunca ve el mensaje. Por eso también uno recurre a comunicación directa, enviar correo, escribir por Slack. Todo esto es importante porque al fin y al cabo puede no bastar haber dejado un mensaje en Jira, pero sin embargo vale la pena hacerlo porque queda registrado. También está el tema de que permite un mejor control. Volvemos a caer de nuevo en el tema de Jira. Queda todo registrado. Por ende, un mejor control y un respaldo de cualquier situación. Es como que ahí estaba el mensaje. Pero bueno, también por eso hay que evitar esas situaciones, obviamente yendo a otras formas de mensaje. Ahora vamos un poco con las desventajas. Aquí vemos el tema de la falta de espontaneidad. ¿A qué se refiere esto? No sé, a veces vemos que necesitan a alguien que atienda de inmediato. La comunicación asíncrona no permite, obviamente, respuestas rápidas. Aquí caemos en el tema de lo que yo venía mencionando anteriormente, de si una persona está en otro país, en Asia o Europa, lo que sea, y necesitan hablar directamente con esa persona, pues la comunicación asíncrona quizá no es la mejor, pero también es muy difícil coincidir en una zona horaria. Entonces, obviamente esto es una desventaja. La falta de cultura, de equipo, también viene siendo una desventaja, porque comunicarse exclusivamente a través de plataformas de mensajería o correo electrónico, o sea, esto se puede volver tedioso y puede crear división entre los equipos.
o sea, es fácil olvidar que hay una persona detrás de cada mensaje. Y una de las preocupaciones más importantes del entorno de trabajo, pues, pospandémicos principalmente, es que los miembros de equipo pueden sentirse más aislados, al no interactuar con personas. Esto incluso puede provocar agotamiento a largo plazo. Por eso también, o sea, lo más aconsejable es que pongan en marcha una comunicación síncrona y que de esa forma el equipo pueda interactuar libremente y conversar cara a cara. Esto ayuda a equilibrar un poco esta desventaja. También vemos el tema de la falta de resolución de problemas cara a cara. Es fácil malinterpretar lo que venía diciendo, lo cual empeora con la comunicación asíncrona. A veces es mejor resolver de forma síncrona las cosas, una llamada, incluso en persona. Entonces, bueno, eso como venía diciendo. Y otra ventaja, pues que obviamente puedes retrasar las cosas. Básicamente por lo mismo que venía diciendo, el tema de la zona horaria y que las personas no ven los mensajes. Obviamente esto es una desventaja porque muchas veces van a depender de que otra persona les responda para poder avanzar con lo que están haciendo. Entonces, puede haber un largo plazo de tiempo donde ustedes están bloqueados porque necesitan una respuesta. Obviamente aquí también podríamos ver esto como una desventaja. Vamos un poco con los consejos. Entonces, básicamente hay que gestionar las expectativas. Esto obviamente requiere una comunicación sólida y por eso también hay que definir desde un principio cuáles son las expectativas en relación con el equipo. Y bueno, eso también ya depende de la cultura de la empresa o del cliente. Entonces, realmente podemos hacernos algunas preguntas. O sea, ¿cuándo deben los miembros de equipo informar sobre su progreso, por ejemplo? ¿Con qué frecuencia vamos a realizar controles en el equipo? ¿Con qué frecuencia vamos a reunirnos para algún tema particular? ¿Es necesario mantener a todos informados sobre ciertos cambios realizados o solo algunas personas en particular? Así también tomamos en cuenta que otras personas también tienen su tiempo y hay que respetar eso. No les hacemos perder el tiempo. Podemos acá en el tema del trabajo profundo. También hay que ser transparentes. Cuando hayamos terminado, por ejemplo, una tarea, la podemos marcar como un comentario, un mensaje, un correo electrónico. Lo mismo, aquí caemos, por ejemplo, en el tema del Jira. Si terminamos una tarea, pues la movemos de estatus. A veces dejamos un comentario. O no necesariamente si la terminamos, el simple hecho de que esté bloqueada o lo que sea. O sea, hay que informar. De esta manera podemos crear una cronología de progreso y todos los involucrados en el ticket, en el proyecto, lo que sea, pues se van a mantener actualizados. También hay que definir objetivos claros. Esto se refiere, obviamente con la comunicación asíncrona, pues merece la pena definir que hay que tener objetivos claros. De lo contrario, podemos tener la impresión de que nuestros compañeros han desaparecido debido a largos plazos de periodos de silencio. Y, o sea, hay que asegurarse de dejar claro desde el primer día cuál es el objetivo del trabajo, para que todos podamos estar en sintonía y todos nos comuniquemos correctamente y bueno, incluyamos la información necesaria también. Quizá a veces no ser tan tajante, tan específico. Hay que generar confianza, obviamente. La confianza es un requisito para la comunicación asíncrona de forma eficaz. Y bueno, o sea, sin ella es posible que dudemos de la capacidad de cada quien de interpretar el contenido de un comentario o un mensaje y actuar en consecuencia de eso. Volvemos a repetir, hay que respetar las zonas horarias. No siempre recibiremos un mensaje de forma inmediata.
y es importante respetar el horario de oficina, los tiempos de respuesta personal de cada quien. Y por último, pues hay que establecer plazos de respuesta razonables. No es realista esperar que los miembros del equipo respondan a pocos minutos o segundos de recibir un mensaje, especialmente si tomamos en cuenta lo que venía mencionando del trabajo profundo. Entonces, bueno, eso por el lado de la comunicación asíncrona. Y bueno, en conclusión, podría decir que muchas personas han olvidado mirarse, saludarse, sentirse en grupo. Esto obviamente afecta, como venía diciendo, quizá a los niños que han sido criados también en pandemia, o sea, dependiendo del tipo de crianza, ya lo veremos después, pero es algo que hay que tomar en cuenta y básicamente somos una inmensa masa de desconocidos y, y bueno, una multitud de solitarios, y hay que tomar en consideración que no somos ni peores ni mejores que nadie, somos todos iguales y bueno, con una forma única de ser y de sentir. Y, y bueno, aquí vemos esta frase que me gustó mucho. También, básicamente, cuando alguien responda o no responda, míralo a los ojos y ofrécele tu mejor sonrisa. Aquí vemos a Lenny con su mejor sonrisa. Y bueno, no sonrisas como la de la película Smile también, que obviamente ya es otro tema. Por favor, una sonrisa como la de Lenny, que puede provocar alegría. Y bueno, como vemos acá, pues la sonrisa puede, como ven aquí la frase, que no lo había leído, a veces la alegría provoca tu sonrisa, pero a veces tu sonrisa provoca alegría. Con esto he terminado, espero que les haya gustado la charla y bueno, estoy abierto a cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias, Daniel, por la charla. Eh, Cualquier pregunta, por favor, levanten la manito y vamos atendiendo por orden. Bueno, también como mencionábamos al principio, la importancia de la comunicación en la empresa, entre las partes, entre las personas, es súper importante. El saludo es algo que abre las puertas a una mejor conversación, así que muchas gracias, Daniel, por tus comentarios y también, como decíamos al principio, es una de las partes más importantes que tenemos acá en Lenio, que mucha gente se saluda todos los días en el canal general, en los canales de cada uno, todos los días nos saludamos entre todos, entonces es bien importante seguir manteniendo eso. Así que, eh, ¿preguntas? ¿Alguno? ¿No? ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Algunas Yo, sonrisas que quieran compartir ahí? ¿Algunas cámaras con sonrisa? yo no tengo pregunta, pero sí tengo un comentario. Bueno, primero, buenísima charla. Llegué tarde, pero lo que pude ver me gustó. Nada, quería solo decir que todo lo que dijo Daniel también viene con bases científicas. No es solo como lado humano, que es el enfoque que le puse él, sino que literal, científicamente, sonreír y, digamos, compartir estas cosas genera sustancias químicas en el cerebro que ayudan la felicidad, combaten la depresión y bueno, tiene algo de ciencia atrás todo eso que dijo Daniel. Y también por la parte de la comunicación, allí pasé un enlace de una charla que me gustó muchísimo de TED, que para mí merece la pena mirarse. Solo quería agregar estas dos cosas. Muchas gracias, Yuri. Hola, yo quiero también rescatar un comentario que leí en el chat, que también dice, bueno, también lo comentó Daniel en la charla, y es que muchas veces de manera presencial o inclusive a través de maneras electrónicas nos hemos cansado, por así decirlo, entre comillas,
de decir buenos días, porque sabemos que alguien más no te va a responder del otro lado, ¿no? Pero evidentemente eso nos edifica a nosotros, eso edifica nuestras buenas costumbres, nuestra manera, y a lo mejor esa otra persona que no te respondió, no necesariamente es porque sea maleducada, sino porque a lo mejor está pensando en otra cosa o está pasando algún mal momento, y al tú sí hacerlo y no quizás darte por vencido en eso de que la gente se acostumbra a no responderme, eh, tú sí puedes cambiar el día de otra persona. Entonces, sí es muy valioso que nos mantengamos firmes en que no solamente parte de la educación, sino que no sabes realmente a quién tú le puedas cambiar el día, aunque esa persona no te responda. Y Exactamente. que también es muy curioso el tema que nombraste sobre cómo puede afectar a los niños el crecimiento post pandemia. Particularmente, yo tengo una hija que nació en pandemia, o sea, ella nació 2 meses antes de que iniciara la pandemia y el encierro y todo, y ahora recién con 3 años, o casi ya va a cumplir los 3 años, y de muchos meses yendo al jardín, ella ha aprendido a relacionarse con personas. Entonces, sí creo que evidentemente lo que pasó afectó no solamente la comunicación de adultos que dejaron de, pues, de verse o de ir a una oficina o de comunicarse de manera presencial, sino que evidentemente parte de nosotros también dar ese ejemplo a esos niños que no fueron criados quizás con ese incentivo de la comunicación, de los buenos días, buenas tardes, desde tan pequeños como es probable que nos haya pasado a muchos de nosotros. Sí, exactamente. Y muchas gracias por todo eso que estás aclarando ahí, porque sí, o sea, efectivamente es lo que trataba de explicar y diste un muy buen ejemplo. Bueno, muchísimas gracias por la charla, Dani. De nada. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Me da curiosidad saber qué pensaba la gente sobre la charla cuando vieron el título de la charla. Ah, ¿podéis mostrar los resultados de la encuesta? Los resultados Sí, de la lo voy encuesta. a compartir por el canal. Ah, ya, yo dije que iba a comentar, se me había olvidado, se fijan. Un poco sobre el tema de los resultados. O sea, ahí caemos también de nuevo en que si vieron la mayoría de las personas respondieron que no está mal no dar los buenos, o sea, no dar los buenos días. Y efectivamente, o sea, no está mal. O sea, el punto es que no lo vean mal, porque realmente no sabemos por qué esa persona no está dando los buenos días. Eh, Puede ser por muchas razones que, como vieron de todo lo que expliqué, efectivamente, no sabemos lo que pasa por la mente de cada quien. Y que no den el buenos días, así sea una vez a la semana o qué sé yo, pues, o sea, eso no implica que esté realmente mal. Y esto va enfocado a temas de mensaje. Incluso a veces pasa mucho entre personas también que tienen mucha confianza. No siempre nos damos los buenos días y no está mal tampoco porque a veces un simple hecho de que hay mucha confianza entre dos personas, hablan muy seguido y quizás es como que llegan y te hablan como si hubieran dormido contigo, pues, básicamente. Y es que realmente a veces hasta se siente un poco así porque pasas el día a día con esas personas, a veces hablando mucho y es normal, pues, no está mal, tampoco por ese lado. Entonces, bueno, aquí ahora que lo pienso, tengo también una cosa que me pasó, que puedo comentar al respecto. Me pasó con una amiga hace mucho tiempo que nos veíamos también muy seguido y yo pensaba que había cierto nivel de confianza. De repente un día le escribí preguntándole algo y me respondió como que me comió vivo prácticamente. O sea, estaba muy mal ella ese día, se levantó con el pie izquierdo, no sé, quién sabe qué le habrá pasado y me respondió de una forma que yo quedé en shock. O sea, y fue simplemente porque no la saludé cuando le escribí. Y es como que yo pensé que había tanto nivel de confianza o sea, en mi mente no pensé que estuviera mal no saludarla. O sea, le escribí porque había confianza y simplemente era como que quería comentarle algo y bueno, me respondió de una forma que no me lo esperaba. Quizá a alguno le ha pasado esto y bueno, el punto de esto es que no se lo tomen a mal. Realmente no sabemos qué pasó con esa persona, no sabemos qué está pasando en la mente de esa persona y simplemente hay que también tener en cuenta eso y tratar de reaccionar de la mejor forma y tratar de resolverlo de la mejor forma.
Estoy de acuerdo con eso. Yo soy de esas personas que trato de minimizar a veces los saludos con la gente que me llevo bien, digamos, como que no digo hola ni buen día, sino que continúo la charla del día anterior, es como que la charla nunca termina, por un lado. Pero igualmente, para seguir, antes que nada, genial la charla, Dani. Iba a ir a hacer una acotación por el lado de las palabras que usamos. Yo siempre hago hincapié en el ejemplo, vos, no me acuerdo cuál era el ejemplo que habías dado vos, pero era muy parecido a uno que yo siempre suelo dar, que es el de ¿me entendiste? Versus me explico, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que es mejor decir me explico antes de me entendiste, porque me explico es yo logré transmitirte el mensaje, ¿no? Y bueno, y vos lo comprendiste, o sea, de una forma en la que yo, ¿no? Entonces la culpa está en mí, o sea, porque yo soy el que por ahí no logré explicar para que vos lo entiendas. No es que me entendiste, de vos estás logrando entender lo que yo te estoy diciendo, o sea, es una cosa súper ínfima, pero suma, suma. Y así con esas probablemente hace millones de palabras que tengamos así, y está bueno ser consciente de esas cosas, porque justamente cuando uno escribe, ¿no? O sea, está mucho mejor ser cuidadoso con las palabras cuando uno escribe, porque justamente no tenemos la cara. Tampoco tenemos la sonrisa o las cejas levantadas o alguna cosa, o el lenguaje corporal, El digamos, de tono. ¿estás siendo agresivo, no estás siendo agresivo? ¿De qué forma te estás comunicando? Entonces, justamente está bueno cuidar las palabras en algún sentido, ¿no? Tampoco es para que estemos tan estrictos con eso, pero termina sumando al final del día, después, para todo lo que es comunicación. Sí, igual se entiende perfectamente lo que está explicando ahorita. O sea, ahí Yuri escribió, ¿y qué opinas de se entiende? Eh, yo creo que del se entiende yo lo veo como un punto medio dentro de lo que dijo Juan Cruz ahorita. Ni muy allá ni muy acá, pero sí veo que el hecho de entendiste sí se puede malinterpretar. Y no necesariamente la persona lo está diciendo con esa intención, como llamándote bruto, por decir así, disculpen la palabra, pero muchas veces no es esa intención, es simplemente cómo se expresa esa persona. Quizá eso fue lo que le vino a la mente y no lo está diciendo con una mala intención. Por ahí Octavio levantó la mano. Hola, sí, oye, muy buena la charla. Y esto no sé si lo habré comentado y que llegué un poquito tarde, pero de la línea de lo que estaban conversando me acordé de una vez que me enseñaron una cosita que lo encuentro súper útil para dar feedback, que es como la técnica del sándwich que le dicen. Que era que en el fondo tú para dar una crítica constructiva es súper como una buena metodología el poner como la parte crítica, la parte dura, como en la mitad del comentario. Entonces, partir como con algo bueno que hiciste, dar como ya el feedback duro de como, pucha, hay que mejorar esto, qué sé yo, y después rematar como con otra cosa buena, como en el fondo encapsular esta crítica dentro de estos dos panes de cosas buenas, cosa que en el fondo no se sienta como que estáis tratando de destruir a la persona o tirarle como algo así negativo, sino que igual se entienda también este balance entre las cosas buenas versus las cosas que hay que mejorar. Es una técnica ahí facilita, pero creo que es súper útil para implementarla al momento de dar críticas constructivas. Sí, estoy de acuerdo y es así. Efectivamente, creo que se utiliza mucho. Aquí yo creo que muchas personas deben haber utilizado y efectivamente es mucho más suave el impacto al poner la crítica en el medio y obviamente dar el feedback positivo antes y después. Muchas gracias ahí por ese comentario. No, a ti. Súper. Bueno, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por la charla, Daniel. Quedamos atentos a los resultados de la encuesta, y quedarnos con la importancia del saludo, la importancia de las palabras que uno elige para poder expresarse, sobre todo cuando uno está escribiendo más que estando en persona. No olviden saludar a sus conserjes cuando pasen, no olviden saludar a sus vecinos cuando pasen, desear buenas intenciones hacia el resto de la gente y para todos, así que mantengamos esa comunicación y esas muy buenas intenciones que tenemos aquí también en Lenio, entre cada uno de nosotros, cada vez que nos saludamos y nos mantenemos al tanto de uno a otro en el día a día.
Así que muchas gracias por participar y nos estamos viendo el otro jueves, ¿no? Gracias, Dani. Gracias, Cris, por la charla. De Chao, nada, chicos. espero que les haya gustado mucho. Gracias, Dani. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muy buena charla. Chao, chao. Hasta la próxima. Beso, chao. Chaito.